¿Sí se ve la pantalla por ahí? Sí, sí. Bueno, pues el tema que me va a tocar platicar con ustedes es el tema de la influenza española en Guadalajara. Eh, Hace varios años, cuando se dio la pandemia del H1N1, pues a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a ver pues en la televisión, las noticias, referente a una gran pandemia, ¿sí? La pandemia de 1918, y me llamó mucho la atención porque francamente, en mis años que duré en la universidad, se tocó el tema. Nunca vimos nada relativo, ni nunca me había encontrado nada que hablara sobre esa situación. Y si en cierta ocasión, pues estando en la hemeroteca virtual del informador, me encontré precisamente sobre la influenza. Entonces decidí comenzar a seguir pues la noticia, comencé a colectar información y empezó a llamarme mucho la atención este tema, en especial, insisto, porque pues realmente que yo conociera no había nada trabajado. Entonces comencé a consultar también la hemeroteca de la biblioteca pública, comencé a visitar los archivos y pues me dio suficiente material como para darles una platiquita que espero que sea de su agrado, a la cual pues titulé La influenza española, la tragedia olvidada. Y olvidada por lo que les cuento, ¿no? Que pues no ha sido pues estudiada, como yo pienso que se debería, ¿no? Existe, pero pues en otras partes del mundo, ¿no? Investigadores que dimensionaron lo que llegó a ser esta gran tragedia que se va a dar a nivel mundial. Y digo gran tragedia porque miren, al principio, cuando realizaron los primeros estudios de la influenza, pues algunas estadísticas afirmaban que la pandemia había arrojado 8 millones de muertos. Luego salieron otros estudios que dijeron que fueron 30. Luego salieron otros más que decían que eran 50. Y ya los últimos estudios, pues afirman que la influenza española mató alrededor de 100 millones de personas. Hay quien afirma que mató entre el 2.5 y el 5% de la población mundial. Lo que pasa es que es muy difícil, pues digamos, tener una estadística real, porque 1918, pues realmente el mundo estaba tocando fondo. Había desastres por donde quiera, ¿sí? En Europa, los campos europeos estaban sembrados de muertos a causa de la Primera Guerra Mundial, que estaba en ese momento por terminar. En México se seguían viviendo los estragos de la Revolución Mexicana, ¿sí? En Rusia, pues también se vivían los estragos de su revolución. Y en marco de todo ese desastre internacional, pues de repente, a mediados de año, emerge un nuevo enemigo, ¿sí? Que pues termina por devastar pues muchas poblaciones del mundo, ¿sí? Entonces, como había tanta guerra por donde quiera, por ejemplo, en el caso específico de México, se dice que la Revolución Mexicana dejó como saldo 1,5 millones de muertos, pero aparentemente esa cifra es incorrecta, porque hay quien afirma, ¿sí?, que la influenza española mató a 500,000, y ese 500,000 de personas se le sumó a los muertos de la revolución. Entonces se tiene que hacer un trabajo, digamos, para poder establecer realmente cuáles fueron los efectos de la revolución y cuáles fueron los efectos de la pandemia. Pero es muy difícil por la situación de los archivos. Como estamos hablando de que México vivió una revolución, en muchas ocasiones los archivos se perdieron en un ataque, en un incendio, no sé, de alguna presidencia municipal, perdiéndose los archivos, los registros del registro civil, por ejemplo. Entonces, es muy difícil obtener una estadística. Por ahí, en 1919, el diario El Excelsior del Informador, de la Ciudad de México, perdón, publicó un artículo llamado 1 millón de muertos, ¿sí? 500,000 de muertos, perdón, donde el cronista afirma que
la influenza española había matado a 500.000 de personas en México y presenta números por estado. El autor afirma que en Jalisco perecieron 21,000 personas, pero lo malo es que pues no dice realmente de dónde obtuvo la información, ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil obtener información sobre la influenza, ¿no? Sin embargo, va a ser una pandemia realmente devastadora, como pues lo vamos a ver a continuación, ¿no? Primeramente, me gustaría primero aclarar qué se entiende por pandemia y qué se entiende por epidemia, para diferenciar. Miren, una epidemia es cuando una enfermedad se propaga, digamos, por una región, ¿sí? Esa región puede ser, digamos, un estado de la República e inclusive puede extenderse hasta un país, ¿sí? Ahí hablamos de epidemia. Por ejemplo, en la actualidad quizá podríamos hablar del dengue, ¿sí? Cuando hablamos ya de una epidemia, es cuando una enfermedad se propaga por varios países, un continente entero, o bien todo el mundo, ¿sí? Y en la actualidad, pues, aparte de la influenza, del COVID, por ejemplo, pues estamos viviendo varias pandemias a la vez. Por ejemplo, podemos decir que el SIDA es una pandemia que está sufriendo el mundo desde hace bastante tiempo, ¿no? En la historia de la humanidad, pues se han registrado varias pandemias que pues han asolado en un momento dado pues enormes regiones, ¿no? Yo creo que la más estudiada precisamente la peste negra o peste bubónica, que comienza en las estepas allá de Asia, se va a propagar hasta Medio Oriente, posteriormente llega a Europa, donde pues va a devastar, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño planito, ¿sí? Que nos muestra precisamente las diferentes oleadas de esta terrible enfermedad, que dicen algunos que era, pues, causada por piojitos que transmitían, pues, que llevaban las ratas, ¿no? Entonces, esta va a ser, digamos, la primer pandemia que ha sido que ha sido muy estudiada. Y pues digamos, los síntomas pues eran elevadas temperaturas, salían erupciones en la piel, ¿sí? Que le llamaban bubones, de ahí el nombre de peste bubónica. Y pues los que tenían esta enfermedad pues terminaban, pues viajando al inframundo, ¿no? Terminaban falleciendo, ¿no? Fue tan terrible esta enfermedad que cuando una persona la adquiría, pues su familia terminaba abandonándolo, lo dejaban solo en su casa porque no había manera de combatirla, ¿no? En el siglo XVI, en América, pues también se van a registrar, digamos, una serie de terribles epidemias, de pandemias, ¿sí? Lo que va a ser precisamente el sarampión, ¿sí? La viruela, e inclusive la gripe, un tipo de influenza, van a asolar todo el continente, pues, durante todo el siglo XVI. La primera gran epidemia inclusive inicia en México, Tenochtitlan, ¿no? Que va a ser la viruela. Se cuenta que un soldado, bueno, no un soldado, un esclavo, que llegó a Tenochtitlan con parte del contingente español en el marco, pues, de la conquista, pues propaga esta enfermedad, ¿sí? Y de Tenochtitlan se comienza a propagar por todo el mundo y los indígenas, pues, que no tenían anticuerpos para poderla resistir, pues caían como moscas, ¿no? Y hay quien afirma que esta serie de epidemias llegaron a exterminar al 90% de la población nativa. Más adelante en la historia, bueno, aquí tenemos algo relativo precisamente al cocolistle, como le llamaban a esta enfermedad, a la viruela en especial. ¿Cómo le llamaban cocolistle a la viruela? ¿Mande? Bueno, más adelante transcurriendo el tiempo, en 1832, pues surge también en Asia la primera gran pandemia que se va a expandir por todo el mundo. Esta va a ser la que se va a regar por primera vez por todo el mundo, que va a ser pues la pandemia del cólera morbo. Aquí a Guadalajara, según lo que narra Lilia Oliver en su texto del Verano Mortal,
pues llega en 1833 y va a ser una epidemia devastadora, ¿sí? Según las cifras, pues Lilia Oliver afirma que murieron alrededor de 1,500 personas. Luis Pérez Verdía, en su historia particular del estado de Jalisco, él dice que murieron alrededor de 3,500 personas. Quizá nos parece poco, pero en realidad va a ser una epidemia tremenda, ¿no? El mismo Luis Pérez Verdía afirma que, pues, no hubo una sola casa en la ciudad donde no hubiera fallecido una persona por esta enfermedad. Y miren lo que son las cosas, ¿no? Esta enfermedad se transmitía en especial por heces fecales, ¿sí? Y aquí en la ciudad se va a propagar en especial porque existían muchas letrinas. Entonces la gente que estaba infectada, pues hacía sus necesidades. Las letrinas tenían especie de filtraciones que terminaban en pues, los mantos freáticos. Y al momento que alguna persona sacaba agua del pozo y bebía, pues se infectaba, ¿sí? Entonces por eso fue a ser tan devastadora. Este año es conocido en la historia como el año del cólera grande. En 1850 el cólera regresa, también va a matar a mucha gente, pero no como con la magnitud de 1833, y por lo tanto ese año se le conoce como el año del cólera chico. Y bueno, aquí la primera víctima precisamente del cólera va a ser un pequeño de nombre Saturnino, ¿sí? Y va pues a caer pues el 24 de julio. Y a partir de ahí, pues los muertos, pues se van a dar, como dicen, a carretonadas, ¿no? Inclusive hay muchas historias, ¿no? Que narran cómo pues pasaba una especie de carretón por las tardes a recoger pues donde se les solicitara a los muertos que habían, bueno, a los muertos que se habían acumulado ese día. Entonces pasaban a las diferentes casas recogiendo a los muertos y llevándolos a enterrar. De hecho, hubo tanta mortandad que los cementerios que existían en ese momento, que eran el cementerio de Los Ángeles, que se ubicaba donde hoy se encuentra la central camionera vieja, se llenó por completo, prácticamente pues a partir de 1833 se tuvo que ¿Leíste plantear una plática? un nuevo cementerio La porque islote de ya se los estaba estudiantes llenando de el de aquí en Los Ángeles. Guadalajara. Había otro cementerio que se llamaba el cementerio de No Agua renta. Escondida. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Donde se encuentra, no, donde se encuentra, perdón, el barrio de San Antonio. El barrio se encuentra por donde están todas las azulejeras, ahí por Niños Héroes. Por ahí hay un templo, que es el templo de San Antonio, y a todo ese barrio, en toda esa parte, en toda esa superficie, existe un cementerio también. Y ese cementerio se llenó también durante la epidemia del cólera. ¿No? Entonces va a ser la primera gran pandemia que va a asolar al México independiente. Y bueno, aquí tenemos imágenes del cólera, ¿sí? Víctimas del cólera. Uno de sus síntomas era precisamente que provocaba mucho. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Las famosas carretas de la muerte, ¿no? Donde la gente depositaba a los muertos y a una que otra persona que estaba agonizante para que se la llevaran y la enterraran y no fuera a causar contagios, ¿no? Bien, en lo que respecta a la influenza aquí en México, durante el siglo XIX se pues, registraron varias epidemias en varias partes del país, en especial la más fuerte, la más, digamos, la epidemia que más muertes causó, se localizó por el estado de Morelos, ¿sí? Donde fueron afectadas varias poblaciones, pero pues nada que ver con la tremenda influenza española de pues 1918. Bien, miren, primeramente
la influenza es un padecimiento que es causado por el virus de la influenza, perdón. Es una enfermedad que puede producir, por ejemplo, elevadas temperaturas, ¿sí? Causa dolor de huesos, pues son diversos síntomas los que causa y en ocasiones las temperaturas son tan elevadas. Uno de los síntomas que produce es precisamente la dificultad para respirar, ¿sí? Cuando que tenía influenza llegaba a este punto, bueno, cuando sentían mucha dificultad para respirar, los médicos le llaman cianosis, ¿sí? Y esa era tan grande que inclusive, pues cambiaba el color de las personas, tomaban un color rojizo, medio raro, de ahí que a la influenza se le llegó a conocer en España, en algunas regiones de España, como la muerte púrpura, precisamente por la tonalidad que tomaban. Prácticamente la persona que llegaba a mostrar cianosis, pues ya estaba a un paso de la muerte. Estos son los síntomas de la influenza. Estamos hablando, digamos, de la influenza estacional. Digamos que la influenza española tenía estos síntomas, pero mucho más elevados, ¿no? Por ejemplo, dice, los afectados sufren fiebre de 38 a 30 centígrados. En caso de la influenza, supera los 41 grados, según lo que he estudiado por ahí. Se tiene escalofrío, tos, dolor de cabeza, de garganta, mucosidad nasal, ¿sí? Y pues dolores musculares, vómito, diarrea en ocasiones. Y pues esta enfermedad, pues tiene complicaciones, ocasiona varias complicaciones, en especial los que llegaron a adquirir lo que es la influenza española, pues su principal complicación era la neumonía, la bronquitis, ¿sí? Y lo que les comentaba, la cianosis, ¿sí? Entonces, el problema es que la influenza española va a ser un virus totalmente nuevo, una enfermedad que no se conocía y por lo tanto, pues no se tenía tratamiento alguno, ¿sí? De repente la influenza irrumpió en las naciones, mató a mucha gente y se fue. A la influenza, el actuar de la influenza, como cuando arrojamos una piedrita en un vaso, no en un vaso, en un balde con agua. Lanzamos una piedrita, ¿sí? En el centro y pues se da en el agua una pequeña, por decirlo así, una ola. Pues lo mismo va a ser lo que va a ocasionar la influenza, ¿sí? Esa ola de repente comenzaba, es cuando llegaban los primeros, llega hasta un punto máximo, que es cuando la enfermedad está todo lo que da en una región y de repente comienza a descender y de repente se va. Entonces, más o menos así actuó la influenza. Fue un asesino que llegó, devastó, se fue y ya no regresó. ¿Sale? Bien, virus de la influenza, ¿sí? Este es uno de los peores asesinos de la historia. Pues lo recuperaron, esta imagen, la lograron tomar unos científicos ingleses que tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para conseguir, pues muestras de personas que hayan muerto por la influenza. Entonces tuvieron que pedir permisos para desenterrar ciertos cadáveres y en especial, pues tuvieron que buscar algún muertito que tuviera un ataúd metálico, ¿sí? Porque el ataúd metálico, pues no se filtraban digamos, los líquidos, ¿no? Y cuando por fin encontraron, pues lograron aislar lo que es el virus. Y este es el virus de la influenza de 1918, que dicen que, insisto, que mató alrededor de 100 millones de personas. Bien, esta enfermedad se llama influenza, porque en una gran epidemia, allá en Italia, pues los sabios de aquel tiempo dijeron que pues se debía por la influencia de los astros. Entonces
de influencia viene la palabra influenza, ¿va? Y pues esta misma enfermedad en Francia se le dio el nombre de gripe. De ahí que tanto influenza como gripe en muchas ocasiones se ha utilizado como sinónimos, pero nos referimos a la misma enfermedad. Bien, lo que les comentaba, en 1918, pues el mundo estaba en guerra, ¿sí? Allá en Europa se estaban librando grandes batallas entre, pues, los imperios centrales, entre los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y eso precisamente va a facilitar, pues, que la influenza se difundiera por muchos lugares del planeta, ¿sí? Como el mundo estaba en guerra constantemente, pues existía el traslado de tropas, frentes militares, y con ellos pues se trasladaba precisamente el virus de la influenza. Es muy interesante observar cómo el virus se va propagando por los principales caminos. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar una serie de mapas y se alcanza a apreciar cómo la influenza llega a una primera población y de ahí se va conectando precisamente por las principales vías de comunicación, el ferrocarril en especial, hasta que llega a Guadalajara y prácticamente pues el resto de los municipios del estado. Y lo mismo pasaba aquí en México. En México pues se seguían los estragos de la Revolución Mexicana, los zapatistas seguían alzados en armas, los villistas seguían con lo mismo. Aquí en Jalisco pues estaba el señor Julio Zamora, ¿sí? Levantado en armas. También estaba un bandolero que a veces se decía Keynes Chávez, pues haciendo desbarajuste y medio allá en la región del sur, ¿sí? Y eso mismo, el movimiento de las tropas hacia uno y otro lado va a propiciar también que pues el virus se diseminara por varias poblaciones, ¿sí? Aquí vemos imágenes de la... Y bueno, la influenza aparentemente tiene su origen en los Estados Unidos, ¿sí? Tiene su origen pues en un fuerte allá, el fuerte Raleigh se llama, según una historiadora de apellido Márquez es su nombre, y pues originalmente se comienzan a sentir sus estragos, pero ya en Europa. En Europa aparecen los soldados estadounidenses que viajaron al frente de batalla, pues llegaban ya contagiados. Entonces ellos comenzaron pues a los soldados. Cuando comienza a darse los grandes estragos de la influenza española, comenzaron a caer los moscas, ¿sí? Morían muchos soldados alemanes, pero el Estado alemán decidió callarlo para que sus soldados no se desmoralizaran, ¿no? Y pues los soldados ingleses y franceses aplaudían precisamente la influenza, ¿no? Decían, mira, la influenza es muy patriótica, está matando alemanes, pero era cuestión de tiempo de que, pues, para que ellos les llegara, ¿no? Les cae de repente también comienza a matar un montón de soldados. Esta influenza se va a dar a conocer en el mundo cuando el rey de España, ¿sí? ¿Sí? Pues contrae la enfermedad, ¿sí? Contrae la enfermedad, estuvo muy grave y la libra. Y es cuando por primera vez el mundo esta terrible enfermedad. Y de ahí el nombre de influenza española. Pero no es que haya nacido en España, ¿sí? Sino que a conocer primeramente en aquella nación, ¿no? De hecho, la primera nota que aparece aquí en Guadalajara sobre la influenza formador, precisamente habla de que el rey Alfonso XIII había contraído una extraña enfermedad de la cual ya se estaba recuperando, pero también pues se encontraban 600 integrantes del cuerpo médico enfermos, ¿sí? Y que muchos de ellos estaban a punto de perecer. Precisamente imágenes de el lugar donde para algunos comienza la pandemia, perdón, española. Hay otros investigadores que sostienen que nació en Francia, ¿sí? Porque allá estaban todas las condiciones dadas de
en el marco de la guerra, pues de insalubridad, etcétera, etcétera, para que hayan nacido allá. Pero muchos coinciden con que el origen de la gran pandemia va a ser aquí, en este campo de entrenamiento de Estados Unidos ubicado en Kansas. Bien, pues vamos a hablar un poquito del contexto, ya hablamos del contexto general de la pandemia, ahora vamos a ver qué pasaba en Guadalajara, ¿sí? Guadalajara pues, tenía una población aproximada de 124,000 habitantes, según el censo de 1910. No hay otro censo disponible hasta mucho tiempo después porque se atravesó la revolución. Para 1918 el gobernador era Manuel Bauquet, ¿sí? Y José era el presidente municipal. En lo que tenía que ver con, pues, la salud, ¿sí? Guadalajara contaba con 7 hospitales, entre ellos, por ejemplo, el Hospital Civil, estaba el Hospital del Ejército, que se encontraba donde hoy es el Palacio Federal, estaba el Hospital también existía el Hospital de la Trinidad, el Hospital, ahí se me fue el nombre, pero eran 7 hospitales en total, ¿sí? Existía un sanatorio, que es el que están viendo aquí, precisamente, 27 boticas, 17 farmacias y 5 droguerías. Era, pues, digamos, lo que contaba Guadalajara, pues, para enfrentar a la influencia española. Y, pues, los que tenían a su cargo todo lo que tenía que ver era el Consejo Superior de Salubridad, cuyo presidente en aquel entonces era el doctor Enrique Camarena, y el secretario era Carlos Barriere, hijo de Carlos Barriere, aquel gran fotógrafo del siglo XIX, y pues Carlos Barriere, todo para convertirse en un médico de mucho renombre. De hecho, en ese momento era un médico muy renombrado, pero lamentablemente a temprana edad se volvió loco y se dio un tiro en un ferrocarril. Y pues terminó ya está olvidado, se tumba en el Panteón de Mezquitán. Pero bueno, el Consejo Superior de Salubridad tenía a su cargo todo lo que tenía que ver con la higiene, ¿sí? En la ciudad. Ellos eran los encargados, por ejemplo, de calificar todo lo que eran las faltas que cometían las personas. En aquel tiempo, Guadalajara, como en muchos aspectos, era una ciudad muy insalubre, ¿sí? Constantemente llegaban quejas, pues, de que varias casas abandonadas fungían como basureros o bien como, pues, sanitarios públicos, ¿no? Y pues entonces el consejo tenía, pues a los propietarios, con una fuerte multa también que les ponían, pues de que limpiaran todo eso, ¿no? El consejo también se encargaba de, pues, de vigilar, digamos, la venta de alimentos en la calle y en los restaurantes. Ellos fijaban, pues, cuáles eran las reglas a seguir, ¿sí? Y pues buscando algunas cosillas me encontré cosas que se me hicieron muy llamativas. Por ejemplo, me encontré una orden del consejo, ¿sí? Que prohibía la venta de nieves en las neverías, en vasos o platos que no hubiesen sido lavados. Entonces se me hizo muy chistoso eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los establecimientos no tenían agua potable. Entonces lo que solían hacer era servían la nieve en un plato, y en el mismo plato ya sucio servían algo diferente, ¿no? Entonces se prohibió ese tipo de prácticas. Por ejemplo, en el caso específico de especies de chocomiles, lo permitían, pero siempre utilizaran popotes. Si no se utilizaba popote, estaban prohibidas esas prácticas, ¿no? Pero bueno, el consejo era el que, pues, digamos, se calificar, de tomar medidas para combatir pues, las enfermedades que estaban en boga en ese momento, ¿no? Según las actas de defunción, más rudas eran el tifo, estaba el tifo, el paludismo, que causaba mucha mortandad, y ellos eran los encargados de tomar medidas en contra de ello, ¿no? Pero bueno, la situación estaba así en Guadalajara cuando a principios de octubre comienzan a llegar informantes de la llegada, pues, de la terrible influenza española.
en los estados del norte de la República, pues van a comenzar a padecer esta enfermedad. Y pues en poco tiempo se va a propagar como reguero de pólvora, ¿no? Regiones, por ejemplo, en Tampico, va a quedar incomunicada durante algunos días. ¿Por qué? Porque la enfermedad terminó de matar a todos los telegrafistas, o sea, no quedó uno vivo, ¿sí? Y pues la ciudad quedó incomunicada, el medio de comunicación por excelencia en ese tiempo era el telégrafo. Ya había, obviamente, líneas telefónicas, pero no eran tan importantes como las telegráficas, ¿no? Entonces comienzan a llegar aquí a bajar noticias alarmantes. Aquí comienzan a correr rumores respecto a esa terrible enfermedad. El 10 de octubre, ¿sí? Pues hace su arribo por primera vez la influenza española a la Ciudad de México. Y 11 días después, pues ya se hablaba de más de 1,000 muertos. Entonces aquí en Guadalajara, pues la gente estaba bastante alterada. Aquí había rumores de qué es lo que pasaba. De repente se rumoraba que la penitenciaría de Escobedo, pues más de la mitad de los internos estaban todos enfermos. Se rumoraba que varias poblaciones estaban incomunicadas por esta terrible enfermedad. Muchos rumores comenzaron a circular, ¿sí? Y pues fue en ese momento cuando, pues precisamente el Consejo comienza a, pues, investigar de qué se trataba esta enfermedad. Comenzaron a mandar telegramas a la Ciudad de México para que se comunicaran con ellos y les mandaran cuáles eran los síntomas, de qué manera se podía tratar a los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues el 15 de octubre se da el primer caso en Jalisco y se va pues a registrar en la población de Lagos de Moreno, ¿sí? Pues más alarma causó, ¿sí? Los médicos se pusieron a trabajar en una cartilla preventiva, que es la que están viendo aquí. Entonces, la cartilla preventiva, pues básicamente, pues daba consejos primeramente de cómo tratar a los enfermos, ¿sí? Y qué hacer para tratar de evitar el contagio. Primeramente decían que para tratar a un enfermo, pues primeramente al enfermo se le tenía que aislar, ¿sí? La persona que, bueno, tenía que estar aislado en una habitación que no tuviese cortinas, que no tuviera nada de tela alrededor. La persona que los atendía debía estar abierta totalmente del rostro y cada vez que saliera de la habitación tenía que cambiarse la ropa. Eran las recomendaciones que ellos daban para evitar el contagio. Tenían que cambiarse toda su ropa y desinfectarse con creolina, que era lo que, pues, en aquel tiempo se utilizaba como desinfectante. También como medida preventiva, pues se comenzó a ordenar que todos los tranvías, ¿sí? Todos los vagones del ferrocarril tenían que ser lavados diariamente también con esta solución de creolina. Pues se ordenó, estaba prohibido, pues daba una serie de recomendaciones de cómo tratar primeramente a los enfermos. Ahí recomendaban que cuando hubiera un enfermo de influenza, se le colocara aislado en una habitación, se retiraran todas las cortinas, ¿sí? Todo lo que hubiera de telas en la habitación y que fue una habitación bastante ventilada. También se recomendaba que la persona que lo fuera a atender tenía que, pues, cubrirse lo que era, pues, la boca, la nariz, ¿sí? Y, pues, cada vez que entrara para atenderlo, al momento de salir tenía que quitarse toda la ropa, ¿sí? Tenía que cambiarse y lavarla en ese momento para evitar el contagio. Entre las recomendaciones de la cartilla, pues, se solicitaba que todo lo que tuviera que ver con el transporte público se fuera desinfectado, ¿sí? Con creolina se tenían que desinfectar todos los tranvías, ¿sí? Cada vez que terminaron un viaje tenían que ser desinfectados, todos los los vagones de ferrocarril tenían que ser desinfectados. Se recomendó también colocar escupideras, ¿sí? En los cines y en los teatros. La gente tenía la mala costumbre de echarse su cigarrito y andar escupiendo las calles o en los lugares públicos, ¿no? Entonces se ordenó para tratar de evitar contagios de que se colocaran escupideras, simplemente para
que la gente, pues no fuera a difundir lo que era el virus, ¿no? Y como les comentaba, había todo tipo de rumores, todo tipo de rumores. La gente comenzó a rumorar que la penitenciaria Escobedo, más de la mitad de los enfermos estaban internos. Y luego sucedió un hecho particular, o sea, que llamó mucho la atención, pues, al ferrocarril llegó un tren procedente de San Luis y bajaron alrededor de 25 enfermos. Entonces, pues eran soldados que estaban enfermos y cuando los bajaron se los llevaron a pie hasta el hospital militar. Imaginen, la estación de ferrocarril se encontraba más o menos a espaldas de donde está el templo de San Francisco y el templo de Aranzazú. Ahí más o menos donde está el edificio de seguridad pública, ahí se encontraba el estación de ferrocarril. Y de ahí se los llevaron caminando por toda la de 16 de septiembre, ¿sí? Hasta llegar a donde está el Palacio Federal, ¿sí? Los llevaron a pie, ¿sí? Eran 50 soldados cargando a 25 enfermos, ¿no? Entonces, ustedes imaginarán, donde la gente decía que eran enfermos de influenza, que los habían, pues, trasladado aquí a Guadalajara para tratarlos. Entonces, periódico, la gente se quejó, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que el mismo estado traiga el virus a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, había mucho temor. También comenzaron a surgir, digamos, remedios milagrosos, ¿no? Allá en los tianguis, en los baratillos, pues no sobraba el vival que vendía el remedio infalible en contra de la influenza, ¿no? Por ejemplo, un sujeto vendía bolitas de éter y según él, con las bolitas de éter se combatía la enfermedad. No sabían que era un virus ni nada. Pero ellos decían, si tú pones tus bolitas de éter, la influenza nunca te vaya a llegar, ¿no? Y pues inclusive, pues echaban todo una melodía, ¿no? Contra la influenza española, a 10 centavos la bola, una cosa por el estilo, ¿no? También había otros remedios que todavía hasta la fecha subsiste esa creencia, ¿no? Todavía mucha gente dice que si estás enfermo, échate un tequila con limón, ¿no? Y esa creencia en ese momento de 1918 se propagó por toda la ciudad, ¿no? Entonces me encontré un caso que se me hizo hasta simpático, ¿no? Una mujer, una señora ya grande, que contrajo la enfermedad, pues bebió varias botellas de tequila, ¿no? Entonces se puso la guarapeta de su vida, ¿no? Se puso un borracherón y terminó muerta en la plaza de San Fernando. Esa plaza se encontraba por donde está el edificio del Occidental, ¿sí? Y pues su diagnóstico, en su pues acta de función dice que murió por influenza etílica. Eso no existe, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho, pues ella murió de menos contenta, ¿no? Se fue al otro mundo bien feliz, ya ni lo sintió. Pero bueno, había rumores por doquier, ¿sí? Al grado de que, por ejemplo, los eventos que se tenían programados, pues prácticamente se jugaron sin público, ¿no? Por ejemplo, había un partido del equipo de fútbol Atlas en el campo de fútbol El Paradero, ahí es la foto que están viendo el Paradero, y pues realmente se jugó sin público porque la gente estaba muy asustada por la influenza, pero muy, muy asustada, ¿no? Y bueno, también surgieron medicamentos carísimos que decían que eran pues el remedio infalible como este que están viendo aquí. Este es un anuncio que se publicó en el diario El Informador y vean el precio, 100 pesos. Era una fortuna, 100 pesos. Yo creo que un obrero no ganaba ni 5 pesos a la semana. Entonces, imagínense, adquirir este producto, pues era carísimo, ¿no? Sin embargo, pues todo esto se va a dar precisamente por el miedo a la pandemia, a adquirir el virus, en especial porque de México seguían llegando noticias alarmantes, ¿no? Más de 100 defunciones diarias, de Puebla llegaban noticias alarmantes, del norte seguían las noticias tremendas, ¿no? Entonces aquí en Guadalajara la gente estaba sumamente asustada y el primer caso de influenza que se va a registrar va a ser el 23 de octubre. De hecho, ese día se registraron en el Hospital Civil 2 defunciones. Y a mí me llama mucho la atención
porque los libros de registro del panteón, digo, del hospital, perdón, decía, perengano de tal, causa de muerte, influenza española. Y luego la tacharon. Y abajo le pusieron neumonía. Y con el segundo caso también. Entonces, es de llamar la atención de que pese va a crecer de manera alarmante las defunciones, ¿sí? Pero de manera alarmante, los médicos aquí en Guadalajara no registraron un solo caso de influenza española, ¿sí? No lo querían registrar, no sé por qué motivos. Hubo un médico, por ejemplo, en cierta ocasión les pidieron digamos, un reporte a todos los médicos de la ciudad que pues ellos manifestaran cuántos enfermos habían tenido con los síntomas de la influenza. Y uno de los médicos decía que pues él no conocía la epidemia de la influenza española, decía que era un invento, que quién sabe qué, entonces se negaron a creer quizá la existencia de esta enfermedad. Pero el caso es que va a comenzar a despegar el número de funciones de manera alarmante. Sin embargo, no hay un solo registro aquí en Guadalajara que diga que es de influenza. Entonces es aún más difícil, pues, tener una estadística real de cuánta gente murió en la ciudad. Bien, miren, este es un mapa, no sé si lo alcancen a distinguir. Es un mapa de Jalisco, es un mapa de Jalisco actual. Ahí disculpen, yo hice el mapita como Dios me dio a entender. Y no sé si alcanzan a ver el punto negro donde está el cursor. ¿Sí lo ven? Donde lo estoy señalando. Esa es la población de Lagos de Moreno, ¿va? Ahora bien, una semana después de que se registra el primer caso en Lagos, aquí ya vemos varias poblaciones de Los Altos, ya vemos que el virus había llegado aquí a Guadalajara y también vemos que el virus había llegado a Ocotlán, ¿sale? Una semana después. 2 semanas después, pues ya vemos, pues hay más puntitos negros en el estado, ¿no? Ya el virus se comenzó a diseminar por la región Valles, ya también vemos los primeros casos allá en la región del sur. Una semana después, pues vean cómo van aumentando los puntos, ¿no? Otra semana después, y eso es lo que llevo hasta este trabajo de la influenza española, pues es pues por gusto propio, ¿sí? Y realmente pues lo agarro cuando tengo tiempo y cuando tengo ganas, por decirlo así, ¿no? Vean este mapa, vean ya todas las poblaciones que fueron infectadas. Ahora ven este mapa, ya en este mapa pues ya la enfermedad llegó hasta inclusive Colotlán. En Colotlán, por ejemplo, los efectos de la influenza van a ser devastadores, ¿sí? Lo mismo que en Tepatitlán. Por ejemplo, me encontré un telegrama del presidente municipal de Tepatitlán pidiendo ayuda a Guadalajara. Decían, manden los médicos, medicinas, practicantes. Y al final el telegrama decía, el pueblo se muere, porque estaba muriendo la gente, pues, de manera tremenda en lo que es precisamente aquella población. Y algo muy similar ocurrió, por lo que dicen los telegramas, en Ocotlán, en Colotlán, y pues varias poblaciones de lo que es el estado, ¿no? Aquí, pues, tenemos una tablita, de las, según el diario El Informador, ¿sí? El Informador, pues es el diario en circulación más antiguo en Guadalajara. Acuérdense que se publica desde el 5 de octubre de 1917. Y ellos siempre publicaban todos los días la información del registro civil, ¿sí? Matrimonios, defunciones y nacimientos. Entonces, esta información la saqué del periódico, pues de aquellos, antes de que llegara la influenza, del 14 al 23 de octubre, el promedio de muertos diarios era de 10.8. Y más o menos así era, si hiciéramos una estadística de todo un año anterior, más o menos nos daría esta cifra. Se morían entre, digamos, 8 y 10 personas por semana, ¿sí? Pues esto pues va a empezar a cambiar, digo por día, perdón. Esto va a comenzar a cambiar, ¿sí? A partir de que llegue la influenza, del periodo que va del 24 de octubre al 2 de noviembre, vean cómo sube el promedio diario de muerte, sube hasta 17.2. Tiempo después, sube hasta 27, ¿sí? Y va a llegar un momento hasta que, pues, vamos a tener la cifra de 45.1. Va a haber un día que inclusive la cifra va a sobrepasar los 50 muertos, que para una ciudad,
como la de Guadalajara, pues era muchísimo, ¿no? Entonces, pues en ese momento es cuando pues comienza lo más triste de la enfermedad aquí, ¿no? Los muertos se comenzaron a acumular en lo que eran pues las dependencias de gobierno. Hay una imagen por ahí medio borrosa, por eso no se las puse, apareció en algún tiempo en el informador, donde están todos los muertitos en costales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había gente no había la suficiente cantidad de gente que los pudiera enterrar, ¿sí? El, pues, municipio, ¿sí? Las autoridades municipales tuvieron que contratar personal, pues, comprar palas, ¿para qué? Para poder hacer las fosas suficientes para poder enterrar a toda la gente, porque se les acumulaban y se las acumulaban y se las acumulaban, ¿no? Y pues como les comentaba, la parte más ruda, digamos, de la pandemia, la vamos a encontrar entre el 13 y el 22 de noviembre. De ahí, la enfermedad paulatinamente se va a ir yendo, se va a ir retirando, hasta que ya para finales de diciembre, pues prácticamente la enfermedad ya se había retirado. En 1919, pues se va a registrar uno que otro caso de influenza española, y para 1920 va a haber un rebrote de la influenza, más o menos entre finales de febrero y principios de marzo regresa la influenza española de nueva cuenta, pero es con menos mortandad. Las autoridades municipales se pusieron más buzas, ¿sí? En aquella ocasión, cuando vieron que con grandes proporciones la enfermedad, ordenaron inmediatamente, pues, lo que podemos decir quizá la primera cuarentena en nuestra historia. Mandaron cerrar templos, escuelas, todo lugar de reunión fue prohibido, ¿sí? Entonces es como como la primera cuarentena registrada en Jalisco, bueno, o cuando menos de que yo tenga conocimiento, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una tablita de defunciones también. Como les comentaba hace un momento, los médicos se negaban a anotar la causa de muerte de los enfermos, ¿sí? De los pacientes, pues de las personas. No ponían influenza española, entonces ponían cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces lo que hice en esta tablita, pues fue registrar el número de muertos y pues anoté también el número de muertos relacionados a enfermedades respiratorias. Entonces vemos como lo que ellos registraban, ¿no? Por ejemplo, registraban bronconeumonía, pleuresia, pulmón, todo menos influenza española. Entonces, por eso también es muy difícil poder, pues, una estadística un tanto certera, ¿sí? Además que los libros que consulté de registro civil, no concuerdan con la información publicada con el informador. Digamos que si el informador dice que hubo 50 muertes, ese día en el registro civil se registraron 25. Entonces, no sé por qué será esa situación. A lo mejor había otro notario cuya colección no se encuentra en el archivo, ¿no? Entonces sí es medio complicado poder determinar el número de muertos, pero como les comento, el diario El Excelsior terminó afirmando que hubo 21,000 muertos en la población de Jalisco, ¿no? Y bueno, esta es una pintura de la época, ¿sí? Donde pues el artista refleja precisamente la tragedia de la influenza, ¿no? Aquí vemos pues algunas personas cargando un féretro, dirigiéndose hacia el Panteón de Mezquitán. Que el Panteón de Mezquitán en un momento dado va a ser insuficiente. Tuvieron que reabrir el Panteón de Belén por un tiempo para recibir pues más cuerpos, al igual que perdón, que el cementerio de Los Ángeles, ¿va? Que todavía existía en ese momento. Y bueno, aquí vemos precisamente el pues Panteón de Mezquitán, que en ese tiempo era el cementerio municipal, que pues va a recibir muchos muertos, ¿no? Muchos de ellos sin nombre, ¿sí? Otros terminaron en fosas comunes que hicieron en el Panteón de Belén. Y aquí está precisamente una imagen del Panteón de Belén.
Y bueno, pues van a surgir muchas historias también, circulaban muchas cuestiones, digamos, eh, pues terribles, ¿no? Respecto a cómo el gobierno combatía la enfermedad. Por ejemplo, mucha gente rumoraba que, pues, de repente, gente del gobierno comenzaba a visitar ciertas regiones. Esto era en la Ciudad de México, pero se contaba mucho aquí en Guadalajara. Decían que, pues, personal médico recorría los barrios, digamos, bajos de la ciudad y que cuando encontraban alguna persona que estaba enferma, ¿sí? Le daban una pastilla. A los 15 minutos regresaban y esa persona ya estaba muerta. Entonces la gente decía que realmente el gobierno estaba matando a los enfermos para tratar de combatir la infección. Y pues me encontré algunas cuestiones que tienen muchos visos de ser realidad. Me encontré, pues digamos, libros de crónicas de pueblitos que en Autlán, ¿sí? El presidente municipal pues mandó a enterrar vivos a todos los enfermos para evitar el contagio, ¿sí? O sea, se oye bastante criminal, pero es lo que se contó durante mucho tiempo en aquella población. Y a mí me parece muy curioso dos casos que me encontré revisando los periódicos. Uno en Pachuca y otro fue en Puebla. En ambos casos, pues iba una carreta con los muertitos como la que están viendo en la pantalla, y pues llevaban varios cuerpos, ¿no? Y en ambos casos, el supuesto muerto se levantó, brincó de la carreta y se fue corriendo. O sea que realmente, pues el sujeto estaba vivo. Cuando regresó en sus cinco sentidos, vio dónde iba, se espantó y salió corriendo de ahí. Entonces, pues no descartemos, contaba, en esa región, en esa población, perdón, de Autlán, ¿no? Y pues bueno, estas son imágenes de precisamente la gran cantidad de enfermos, no son imágenes de aquí de México, son de España, pero situaciones semejantes se vivieron en poblaciones como Puebla y como México. Y bueno, pues buscando, pues digamos, en libros, digamos, que son monografías de pueblitos, etcétera, que escriben los cronistas, pues me llegué a encontrar algunas cosas interesantes que describían la tragedia de la influenza en sus pueblos, ¿no? Y la verdad es que, pues si les culcamos, sí, cosas muy tristes ahí. Por ejemplo, yo me encontré revisando las actas de funciones de Lagos de Moreno, donde familias completas murieron, ¿sí? Y era muy triste, algo similar a lo que menciona este texto, ¿no? Donde, por ejemplo, una persona iba pues a notificar que había muerto uno de sus familiares y cuando regresaba de notificar para comenzar lo del velorio, se había muerto el otro u otros dos. Hubo poblaciones, por ejemplo, aquí en Jalisco, en el Rancho de la Calera, el Rancho de la Calera, que está ahí por Cajititlán, se murieron todos los trabajadores, según una nota periodística. Todos fallecieron por el virus de la influenza. Entonces, sí, fueron escenas desgarradoras. Aquí en Guadalajara también he encontrado registros de varias personas que murieron en un lapso, bueno, varias personas pertenecientes a la misma familia que murieron en un lapso de 3 días, ¿sí? En algunas hasta 4 integrantes he podido encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encontré esta historia que es de Toluquilla, ¿sí? Que nos narra, pues, sobre un carretero, ¿no? Único que se aventaba, pues, a recoger a los muertos y trasladarlos al cementerio. Entonces, según lo que narra esta historia, pues el carretero ya iba rumbo al cementerio cuando de repente, pues uno de los supuestos muertos les habla, ¿no? Sí, y le dice, un atolito comienza a pedir el enfermo, ¿no? Decía, un atolito para bien morir. Entonces el carretero, molesto, toma un palo y le da un garrotazo, le dice, toma tu atolito y lo golpea, ¿no? Y total, llega al cementerio y lo entierra junto con los demás cadáveres, ¿no? Y pues una semana después, pues llega la carreta
pero llega ahora conducida por otro carretero, que en este caso, y el carretero que golpeó al pobre enfermo, pues en este caso era uno de los muertos que iban a enterrar, ¿no? Esta historia es muy conocida, ¿sí? Y se ha contado en varios momentos de la historia. Por ejemplo, esta historia de el atolito para el buen vivir y demás, también se aplicó, se contaba aquí en Guadalajara para tiempos del cólera, ¿sí? Y para la influenza española también la contaban para la región de Morelos, ¿no? Entonces, es una historia que es muy popular, que es más que otra cosa una leyenda, pero que sí nos habla o sí nos da menos algunos visos de que a lo mejor era una práctica un tanto usual de enterrar a las personas vivas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la influenza española para diciembre de 1918, pues prácticamente se fue. Así como llegó, como les comentaba, como una ola, ¿no? Imaginen esto, al principio llega, comienza a afectar a muchas personas, llega a un punto donde va a causar mucha muerte y luego esa ola va bajando, esa ondulación, hasta que se va, ¿sí? Y pues ahorita se fue la influenza española, como les comento, según el único texto que yo sepa que existe de aquel tiempo, que habla sobre la influenza, pues aquí en Jalisco murieron aproximadamente 21,000 personas. Aunque, como les comento, es muy difícil poder tener una estadística real por todo lo que les comenté, ¿no? Muchos archivos desaparecieron, fueron quemados durante la Revolución, o lo que pasó aquí en Guadalajara, ¿no? Que los médicos se negaban a poner que era influenza española por algún motivo que desconozco. Pero bueno, pues por mi parte es todo. Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado.